Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gusto de saludarles nuevamente, enviando un saludo muy cariñoso, muy especial a nuestra parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San José. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en nuestro 8º capítulo de las epístolas católicas, en la que vamos a continuar el estudio de la primera carta de San Juan en su capítulo 2 y 3. En la sesión anterior iniciamos el estudio de esta carta. En términos generales habíamos comentado que en esta primera carta el autor no se identifica, es anónimo. Sin embargo, en la segunda y en la tercera carta de Juan, el autor se llama el presbítero. Entonces, pensando que pudiese ser el mismo autor, posiblemente sea el presbítero, pero bueno, ya habíamos señalado que existen dudas en relación a la autoría de la carta. ¿Qué más comentamos? Bueno, que esta carta es elevada, no tanto como el Evangelio de San Juan, pero tienen cierta similitud. Hablan del verbo, ambas, sí, nada más que en el Evangelio de Juan el verbo es el preexistente, su naturaleza divina. En la carta la encontramos más bien a Jesús, ¿verdad? Como en su naturaleza humana. Habla del Paráclito, en el Evangelio es el Espíritu Santo. Aquí en la carta vamos a encontrar que el Paráclito es Jesús. Esos son los aspectos, vamos a llamarle importantes, muy generales, que podríamos comentar de esta carta. Uno más, es una carta que habla del amor de Dios, ¿sí? Del amor, de la luz, de la koinonía. Esto es la comunión entre los hermanos con la fe en Cristo, y la comunión de los hermanos con Dios. Esto es la koinonía. Y obviamente el perdón, el amor al prójimo, el precepto del amor. Vamos a entrar entonces ya con este breve recordatorio que hicimos de nuestra plática anterior. Vamos a iniciar el estudio de nuestra carta en su capítulo 2 y 3, primera de Juan. Para esto quiero que veamos pantalla, y aquí me permití yo hacer un cuadro sinóptico, porque es importante que entendamos la estructura que tiene la carta, ¿sí? No vamos a ver toda la estructura, porque ahorita nada más vamos a ver el capítulo 2 y 3 de la primera carta de San Juan, ya que el capítulo 1 quedó visto en nuestra plática anterior, pero por lo mismo, entonces aquí estoy incluyendo en mi cuadro capítulo 1, 2 y 3, y así entonces nosotros podemos ver en el texto que está en la parte superior de nuestra pantalla, texto verde, podríamos decir que se está refiriendo al primer capítulo, ¿sí? ¿Y de qué nos habla? Recordemos, es la palabra encarnada, es Jesús. Por medio de él estamos en koinonía con el Padre, ¿sí? Esto lo vimos, quedó muy explicado. Después, vamos a poder ver también que en el mismo capítulo 1, del versículo 5 y allá hasta el capítulo 2, versículo 28, nos habla de la importancia, la recomendación de caminar en la luz. Dios es luz. Entonces,
aquí empieza ya a manejarse el concepto de caminar en la luz. En nuestro capítulo anterior cerramos con este tema, empezamos a abordarlo. Nuestro video final hizo, ¿verdad?, alusión a este caminar en la luz. Pero para caminar en la luz se requieren 4 condiciones. Estas 4 condiciones son: primera, romper con el pecado; segunda, observar los mandamientos, sobre todo el del amor; tercera, guardarse del mundo; y cuarta, desconfiar de los anticristos. Después vamos a ver que en este capítulo 2 y capítulo 3, la carta va a tocar el tema de vivir como hijos de Dios. Y para poder vivir como hijos de Dios se requieren 2 condiciones. Nuevamente, vuelve a mencionar: romper con el pecado, y segundo, observar los mandamientos, sobre todo el precepto del amor. Entonces, yo quiero que comprendamos este cuadro que estamos viendo en pantalla para poder ver cómo está estructurada la carta, ¿sí? Recordemos que esta carta, señalé que más bien es una encíclica, esto es una circular, que iba destinada, ¿verdad?, a la iglesia de Asia, a todos los convertidos a Cristo, recomendándoles que se tuvieran cuidado con los anticristos, que estaban surgiendo ahí los falsos profetas, que estaban contaminando la fe y que estaban causando serios problemas, divisiones incluso, dentro de lo que era la iglesia. Entonces, pues aquí vamos a entender que el capítulo 2 y 3 que hoy vamos a estudiar, siempre vamos a tener en cuenta que estamos estudiando estos capítulos atendiendo a alguna de las condiciones, ¿verdad?, para caminar en la luz o para vivir como hijos de Dios. ¿Y cuáles son estas condiciones? Romper con el pecado, observar los mandamientos, sobre todo del amor, guardarse del mundo o desconfiar de los anticristos, tratándose de caminar en la luz. Y para vivir como hijos de Dios, pues romper con el pecado y observar los mandamientos, sobre todo del amor. Con esta explicación y sin perder de vista la estructura de la carta como la estoy presentando, es que podemos entonces pasar a nuestra siguiente lámina, ¿sí?, en donde vamos a ver ya el segundo capítulo en sus versículos 1 y 2. Entonces, ya saben ustedes cómo es nuestra temática. Lo que está en texto rojo sabemos que es la cita bíblica textual, y lo que me permito poner de otro color, pues son anotaciones para mejor explicar o ilustrar el versículo que estamos analizando. Así entonces, vemos aquí que estoy señalando yo que del versículo 1 y 2 del capítulo 2 de esta carta, dice que continúa, ¿sí?, para caminar en la luz, la primera condición, que es romper con el pecado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 empezó a hablarse de la condición para romper el pecado, tratándose de caminar en la luz. Recuerden ustedes que en nuestro capítulo anterior empezamos a analizar este tema de caminar en la luz. Dios es luz, Jesús es luz, es la luz del mundo. Entonces continuamos con este tema en el que la carta nos recomienda caminar en la luz, y para ello nos recomienda y nos señala como condición romper con el pecado. Y así entonces el versículo 1 dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Estos dos versículos nos están señalando algo muy importante. Primero, nos vuelve a hablar de la cuestión redentora, ¿verdad? La acción, el ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo, en el que Él, en un sacrificio, ¿verdad?, fue víctima de expiación. ¿Y por qué digo expiación? En el texto podemos leer que dice propiciación y tiene un asterisco. Había sacrificios o víctimas, ¿verdad?, de propiciación o víctimas de expiación. Estoy hablando obviamente del Antiguo Testamento, en el que nosotros sabemos que el pueblo de la elección, el pueblo judío, para perdón de los pecados, ofrecía una víctima de expiación para expiar, para quitar pecado. Pero también podía ofrecer una víctima de propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer propicio algo que se estuviese pidiendo, clamando a Dios. Entonces, una cosa es la víctima de propiciación y otra cosa es la víctima de expiación. En este caso, el texto, ¿verdad?, pues hubo ahí un error de traducción y se tradujo como víctima de propiciación, cuando lo correcto debe de ser víctima de expiación. ¿De acuerdo? Avanzamos. Nuestra siguiente lámina. Estamos viendo ya el capítulo 2, versículo 3 y 6, y dice: para caminar en la luz, seguimos el tema de caminar en la luz. Segunda condición: guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, o sea, el amor. Doy lectura al texto. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos con él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Nuevamente aquí vuelve a hacer esa recomendación, esa exhortación: vivir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, cerramos con este comentario, ¿sí? El que camina en la luz, porque Dios es luz, porque Jesús es la luz, el que camina en la luz es porque sigue la voluntad de Dios, sigue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor forma de llevarlo a cabo, de realizarlo, pues simplemente imitando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos pasar a nuestra siguiente lámina, que dice, estamos ya en el versículo 7 y 11. Para caminar en la luz, repito, estamos viendo el tema, caminar en la luz. Continúa aquí la segunda condición, que es guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, amor. Y dice el texto bíblico, versículo 7, queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Miren, esto es bien importante. Aquí está hablando del precepto del amor, la caridad. ¿Y qué es la caridad? Veamos lámina nuevamente. Es saber dar amor,
dar ayuda, cuidado, compañía, buen consejo, saber escuchar, perdonar, ser bondadoso, tolerante, comprensivo, amable, respetuoso y discreto. Y cuando hablo de todos estos sentimientos que debe demostrar un cristiano para con sus hermanos, para con sus semejantes, estamos hablando entonces de que no se puede, siendo cristiano, ¿verdad?, aborrecer a un hermano, aborrecer a un semejante. ¿Por qué? Porque él es cristiano posiblemente igual que tú. Entonces, si él es cristiano igual, pues igual entonces somos hijos de Dios. Entonces no podemos aborrecerlo, no podemos odiar. Esto es muy importante, debemos tener siempre bien presente esto. Cuando nosotros estamos aborreciendo a nuestro semejante, lo estamos odiando, le tenemos mala voluntad, no queremos actuar de buena fe con una persona porque no nos nace esa caridad, ese amor hacia nuestro semejante, entonces preguntémonos más bien, ¿verdad?, ¿qué somos? Si estamos actuando como hijos de Dios, ¿verdad?, o estamos actuando no como hijos de Dios. Y entonces, ¿de quién somos hijos? ¿No es cierto? Vamos a ver ahorita. Avancemos. Y dice así, estamos ya en el segundo capítulo, versículo 12 a 14. Para caminar en la luz, nos señala aquí la tercera condición, guardarse del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque os ha perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece y vosotros habéis vencido al maligno. Estos versículos 12 y 14 del capítulo 2 pareciese juego de palabras, pero hay que leerla con cuidado, entender sobre todo el contexto, el momento histórico. Cierto, se está refiriendo a los hijos, se está refiriendo a los jóvenes, se está refiriendo a los padres, se está refiriendo a las personas mayores, cierto. Pero también en otro sentido se está refiriendo a los que ya eran creyentes de tiempo, que ya tienen cierta madurez, ¿verdad?, en la fe, y aquellos que se están incorporando a la fe, aquellos que son jóvenes en cuanto a que acaban de abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice aquí? Pues que finalmente al haber tomado esa fe, al aceptar a Jesucristo como Dios, como fue enseñado, ¿sí?, como Dios en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, encarnado en Santa María Virgen, ¿verdad?, habiendo recibido Espíritu Santo en el bautismo, que eran cuestiones que, como vimos en el primer capítulo, se habían puesto en duda. Entonces, el recibir la fe así, como se había enseñado, como Jesús la había comunicado, como los apóstoles la habían aprendido y la estaban comunicando, es como querían mantenerla, en esa pureza, en esa autenticidad, en esa verdad absoluta, sin agregarle, sin quitarle ninguna enseñanza, que Jesucristo había sido muy claro en la manera en la que quería
haberse expresado. Y sabemos que habían estado surgiendo anticristos que estaban rechazando que Dios fuese hijo de Dios, estaban rechazando la encarnación, habían referido que no era necesaria el sacrificio, la expiación que había sufrido nuestro Señor Jesucristo, decían que no venía de la sangre, en fin, estaban repudiando, rechazando cuestiones que eran fundamentales para nuestra fe cristiana. Y estas personas estaban queriendo introducir, ¿verdad?, creencias ajenas, ¿verdad?, a lo que era la enseñanza, la proclamación del reino de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios que fue transmitida por Jesucristo. Y esa no podía ser contaminada ni cambiada. Entonces aquí se les está hablando a toda la comunidad cristiana, a aquellos que ya tienen cierta madurez espiritual en la fe cristiana y aquellos que se habían incorporado apenas a la fe. Estaba hablando a los jóvenes, a los hijos, a los padres, o sea, estaba dirigiéndose a todos ellos, haciéndoles saber que eran libres, ¿verdad? Libres por haber abrazado la fe, ¿sí? Porque el pecado esclaviza, el pecado es muerte. Entonces aquí les está diciendo, conoces a Jesús, conoces a Dios. Y eso, ¿verdad?, te libera del pecado. Eres libre. Bueno, vamos a avanzar. Continuando en el capítulo 2, su versículo 15 y 17, seguimos en la importancia de caminar en la luz, y continúa aquí la tercera condición para poder caminar en la luz, que es guardarse del mundo. ¿Qué nos dice el texto? Leamos. No améis al mundo, sino lo que hay en el mundo. Vuelvo a leer otra vez, discúlpenme por favor. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de la riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces hemos comentado esto? ¿Cuántas veces lo hemos analizado? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ya lo sé, ya lo he escuchado, ya lo sabía? Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo lograr ese cambio para dejar soltar los apegos, para dejar soltar todas estas cuestiones mundanas que sabemos que no son de Dios, ¿sí? Y que van a pasar. ¿Por qué? Porque un buen cristiano que está en integridad con Dios, que camina en la luz, pues se debe de guardar de la concupiscencia y de todas esas atracciones del mundo que no son de Dios. Y estoy hablando de la riqueza desmedida, la ambición desmedida, de la cuestión sexual, de la cuestión de honorabilidad, de honestidad, la moral, en fin, todas esas cuestiones que sabemos que son del mundo y no de Dios, y que sabemos nos apartan de Dios, y que no van a permanecer, que se van a ir. Y que si nosotros las abrazamos, estas cuestiones se van a ir y nosotros con ellos, y nos vamos a perder. ¿Sí? En cambio, si sabemos guardarnos de todas esas cuestiones que pueden extraviarnos en nuestra fe, que pueden significar la muerte espiritual, si sabemos, pues entonces vamos a salvar esa promesa, ¿verdad?, de vida eterna, en donde realmente vamos a ver la verdad, ¿sí? No lo que estamos viendo en este mundo, porque lo de este mundo pasa. Lo de este mundo no es definitivo, no es la verdad, es la oscuridad, es tiniebla,
es concupiscencia, ¿sí? Podemos avanzar. Seguimos en el tema caminar en la luz, y aquí nos está dando en los versículos 18 y 27 del capítulo 2 la cuarta condición, que es guardarse de los anticristos. Y dice: hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que oísteis desde el principio, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción de que Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os engañe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permanecer en Él. Nuevamente muestra esa preocupación que se estaba haciendo presente por todo este problema de los anticristos, de los falsos profetas que estaban queriendo desviar, engañar a la iglesia, pues ya no naciente, ya era, se estaba extendiendo, estaba creciendo en Asia. Y entonces la recomendación nuevamente aquí del autor de la carta: cuidado con los anticristos. No se dejen engañar, no se dejen enseñar de cosas novedosas, de cosas nuevas que decían que habían descubierto, o que decían que se las habían revelado. No, la revelación, ¿verdad?, la hizo Jesucristo. Y la revelación la hizo Jesucristo comunicándosela a sus apóstoles. Y los apóstoles eran los enviados, los encargados de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo le iban a llevar? Pura, como la había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Lo demás ya era contaminado, lo demás era falso, lo demás eran cuestiones del diablo, anticristos. Bien, avanzamos. Dice después, el capítulo 2, en su versículo 28 y 29, continuamos el tema caminar en la luz, y ahora continúa con la cuarta condición, que es guardarse de los anticristos. Pues es la continuación. Versículo 28. Y ahora, hijos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Ahí me detengo. Recordemos que Juan, al igual que Pablo y los apóstoles, el evangelista, el autor de la carta haya sido Juan o algún discípulo, ¿verdad?, de la escuela o la tradición juanina, tenían la idea de que estaban ya en los últimos tiempos. Estamos hablando de tiempos escatológicos, ¿sí?
sentían que la parusía era ya inminente. ¿Qué es la parusía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que también aclaramos, en el Evangelio nosotros podemos ver en el Evangelio, sobre todo en el de Juan, ¿verdad? Se viven ya los tiempos escatológicos, que son los últimos tiempos, y esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la parusía. En cambio, aquí en la carta también ya lo habíamos comentado, la escatología o tiempo escatológico y la parusía decían que se iba a dar de manera simultánea. Pero bueno, esas ya son cuestiones que si son bien tema de estudio, más lo que quiero yo señalar aquí es que la carta aquí hace referencia a esto porque, repito, el sentir del autor, al igual que Pablo, al igual que los apóstoles, sentían que la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, era inminente. Entonces, ¿qué decía? Mantente en la luz, camina en la luz, vive en integridad con la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes contaminar por anticristos, por falsos profetas. Cuidado con la concupiscencia. El precepto del amor es muy importante. ¿Por qué? Porque es inminente, decían ellos, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estate listo para que cuando Jesús venga puedas verlo y no quedes tú rechazado, no quedes, dice aquí, avergonzado lejos de Jesús por no haber caminado en la luz. Entonces, estate preparado, mantente alerta, mantente en la luz. ¿Cómo? Guardándote de los anticristos. Y el precepto del amor, el guardarse del pecado, en fin, avanzamos. Con esto terminé el capítulo 2. Estamos ahora viendo el último versículo del capítulo 2, que después va a continuar el capítulo 3 bajo el rubro, ya no es tanto caminar en la luz, ahora toca el tema de vivir como hijo de Dios. Pero el último versículo del capítulo 2, ahí empieza a hablarse ya de el vivir como hijo de Dios. Hasta antes habíamos analizado el caminar en la luz con las 4 condiciones para caminar en la luz. Ahora vamos a ver cómo se vive como hijo de Dios, y para ello se requieren, según nos presenta la carta, su estructura, 2 condiciones. Vamos a verla. Dice entonces, versículo 29, último versículo del capítulo 2, y vamos a continuar con el tercero. Y dice, 29, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Entonces, ¿quién obra injusticia? Quien vive, ¿verdad?, conociendo a Jesús y sabiendo que Jesús es justo, ¿verdad?, vive en justicia porque todo ha nacido de Él. Si Él logra vivir así es porque ha nacido de Él. ¿Y a qué voy? Vamos a ver. Entonces, entrando ya al capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿verdad?, sobre el tema para vivir como hijos de Dios. Versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Estos 2 versículos son grandes. Primero, nos hace ver, nos simbra para que nos demos cuenta cuánto amor nos tiene Dios Padre. Cuánto amor que nos ha hecho hijos, y lo somos, dice. Somos sus hijos. ¿Y por qué? Porque nos tiene
mucho amor, ¿sí? Siempre fiel. Y por eso nos hace hijos de Él. Y porque nos hace hijos de Él, dice, es que la gente no lo conoció, se refiere a Jesús, y también entonces muchas personas no nos van a conocer a nosotros, no nos van a reconocer. ¿Y a qué voy con esto? Sucede mucho, sucede mucho. En lo personal a mí me ha sucedido y alguna vez yo miré, antes de que mi conversión fuera como ahora la vivo y la gozo y la quiero vivir, ¿verdad? Veía personas que tenían pues un crecimiento espiritual más avanzado y sí, cierto, los ve unos raros, ¿no? Y como siento ahora que de repente me ven o llegan las personas a mencionar, a criticar, a tener reservas. ¿Por qué? Veamos pantalla, dice. Me critican por pensar en Dios. Me critican por hablar siempre de Él. Me critican por cantarle solo a Él. Me critican por leer solo acerca de Él. Me critican por adorarlo solo a Él. Y sí es cierto. Y les digo una cosa, es lo más gozoso que te puede suceder. Vivir y que en todos tus asuntos, y cuando digo en todos, ya lo he dicho antes, es en todos. Desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche, ¿verdad? Te levantas, ¿verdad? Con una oración, que es la que debe abrir tu día, y te acuestas con otra oración, que es la llave que debe cerrar el día. Y durante todo ese día, todo cuanto haces, todo cuanto piensas, todo cuanto dices, todo cuanto sientes, siempre lo relacionas con Dios. Siempre preguntándote si esto sería agradable a Dios. Siempre buscando imitar a Dios. Y sí, va a haber personas que te van a empezar a decir eres raro. Pero te aseguro que nadie va a comprender el gozo en el que puedes vivir. Y aclaro, pese a las tribulaciones, pese a la enfermedad, tal vez pese a la pérdida que llega uno a sufrir, pese a los problemas de salud económicos, pese a lo que tengas que enfrentar en tu vida, si te sabes hijo de Dios y si vives como hijo de Dios, se vive diferente en la tribulación. Se vive diferente en la enfermedad, se vive diferente hasta en la diversión, en la alegría, en el descanso, en todo. Se vive diferente si de verdad te sientes hijo de Dios y vives como hijo de Dios. Es un verdadero gozo. Y después te empiezas a dar cuenta cómo esa conducta tuya empieza a permear en tu casa, hacia tus familiares cercanos con los que vives. Y que posiblemente alguna vez igual te vieron raro, te criticaron, con cierto rechazo te decían, ay, ya vas a empezar, ay, sí, ya no hables de eso, ¿sí? Te empiezas a dar cuenta, sí, que tú estés insistiendo, simplemente tu conducta, simplemente tu forma diaria, cotidiana de vivir, transmiten, enseñan y cambian y transforman a quienes, a tus seres queridos, los que están contigo. Alguna ocasión le comentaba yo a una persona que quiero mucho, es que quieres mucho a tal persona, sí, pero me rechaza y es grosera o me trata mal, ¿ok? Y por eso la vas a tratar tú igual. Si ella te trata mal, si ella te habla mal, tú háblale bien, trátala bien. Dicho de otra manera, si ella golpea, ¿verdad?
no tanto un golpe físico, sino emocionalmente te golpea, tú acaríciala. Te vuelve a golpear emocionalmente, acaríciala. Si te golpea con una mala palabra, tú acaríciala con una palabra de bondad, con una palabra de amor, una palabra de cortesía, de respeto. Y un día va a dejar de golpearte. No va a haber palabras que golpeen, ¿verdad? Estoy hablando, repito, de violencia emocional. Se va a conmover. Esta persona, por duro que sea, se va a conmover. Va a empezar, en principio se va a sentir internamente mal, no te lo va a decir, pero así va a suceder. Y después, por reciprocidad, va a tratarte igual. O va a querer empezar a tratarte de manera similar. Hasta que finalmente el amor conquista el amor. El amor conquista corazones. Y es así cuando te das cuenta que esa conducta que tú decidiste tomar porque eres hijo de Dios está permeando hacia tu familia con los que vives. Y depende de ti si tu manera de ser radia esa luz, ¿sí? Caminas en la luz, vives como hijo de Dios, permea no solamente a tu casa, sino en tu entorno laboral, tu entorno vecinal, tus relaciones con las personas de verdad van a cambiar. Y aquellos que un día te vieron mal o raro, ¿verdad?, te empiezan a reconocer, te empiezan a valorar, te empiezan a apreciar. Y de verdad se generan cambios. Puede ser. Eso es la voluntad de Dios. Que su iglesia crezca en amor, en caridad, en respeto, en cooperación, en tolerancia, en ayuda. ¿Sí? Lo estamos viendo. Bien, avanzamos. Dice luego, estamos ya en el capítulo 3, versículos 3 al 10. Y aquí nos da, para vivir como hijos de Dios, la primera condición. Y nuevamente nos dice, primera condición, ahora para vivir como hijos de Dios, romper con el pecado. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo porque Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Miren, aquí estoy señalando de manera ilustrada dos situaciones que son determinantes y bien ciertas. Primero, o somos del diablo o somos de Dios. Aquí lo puse bien claro en la lámina. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Pero no podemos ser a medias, ¿eh? Dicho de otra manera, nadie anda huérfano, ¿sí? Así como lo hemos visto, no sé cuántas veces hemos leído, ¿verdad?, en la Biblia, en los Evangelios, que somos hijos de Dios.
Y si hemos estudiado un poquito más, ¿verdad? En especial el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, y todo el que cree le dio el poder de hacerse hijo de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, tenemos que caminar en la luz. Tenemos que vivir como hijos de Dios, evitando el pecado, imitando a Jesús, siguiendo su enseñanza, perdonando, practicando el amor mutuo, el precepto del amor, la caridad. Si no lo hacemos, entonces no somos hijos de Dios, porque no estamos actuando como hijos de Dios. ¿Sí? No se vale, porque no es así, que aborrezcamos, que odiemos, que no queramos o que nos sintamos con derecho de dañar a otra persona que también cree en Cristo y que es entonces hijo de Cristo, de Dios, perdón. Si cree en Cristo es hijo de Dios. Y entonces, si es hijo de Dios es hermano. ¿Cómo puedo aborrecer al hermano entonces? En el momento en el que yo hago eso, dejo de ser hijo de Dios. Y entonces, Jesús lo dijo, en el Evangelio de Juan lo dice, señala, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no caminan en la luz, porque no viven como hijos de Dios. Entonces, aquí es una u otra, pero definitivamente o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero nadie anda huérfano, que quede claro. Y el hecho, vuelvo a repetir, de que nos hayan dañado o que hayan actuado mal y que por eso nos sintamos nosotros con el derecho de odiar, de no perdonar o incluso de tomar revancha o venganza creyendo que estamos en nuestro derecho, démonos cuenta. En ese momento no estamos imitando a Jesucristo. En ese momento no estamos viviendo como hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, pero huérfanos no somos. O hijos del diablo o hijos de Dios. Huérfanos no. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser hijo del diablo o hijos de Dios? El diablo es tiniebla, es oscuridad, es esclavitud y es muerte. Eso es ser hijo del diablo. Pero ser hijos de Dios es luz, es verdad, es libertad y es vida eterna. ¿Sí? Entonces, preguntémonos cómo vivimos para saber de quién somos hijos. Vamos a avanzar. Bien, después tenemos aquí. Estamos capítulo 3, versículo 11 al 15. Continuamos con el tema vivir como hijos de Dios. Y toquemos ahora la segunda condición, que es guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, o sea, el amor. Doy lectura al versículo 11. Pues este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os engañéis, hermanos, si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Bueno, sigue profundizando sobre el tema del amor, de la caridad, el precepto del amor, el amor al prójimo, el mutuo amor, ¿sí? Y aquí pues solamente tenemos
que entender entonces, como ya lo señalé, el amor mutuo es luz y vida. La falta de amor, que es odio, es oscuridad y muerte. ¿Sí? Nada más esto es lo importante. ¿Qué es lo que quiere Dios? Para que sepamos si somos o no somos justos. Sabemos lo que es el término justos, ¿verdad? Lo que es ser justo. Entonces, pues aquí nuevamente está retomando todo es la importancia de vivir en amor, ¿verdad? Para poder ser hijos de Dios. Y por último, estamos viendo ya el versículo 16 al 24 de nuestro capítulo 3 de la primera carta de Juan. Doy lectura para vivir como hijo de Dios. Continúa dándonos cuál es la segunda condición, que es guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad, o sea, el amor. Y dice, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él, aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y lo que le pidamos lo obtendremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. En esto conocemos que mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Claro que sí. No podemos de verdad creer que guardando odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, deseos de venganza, podamos doblar la rodilla y clamar a Dios y nos escuche. ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres sentirte escuchado por Dios? ¿Quieres sentirte cerca de Dios? ¿Quieres sentirte en relación personal con Dios? Empieza por vivir como hijo de Dios, sacando de tu corazón odio, rencor, venganza, resentimiento, porque Dios no puede, Él es santo, y no va a dar oídos a un corazón lleno de odio, de oscuridad, de tinieblas, no. Dios va a prestar sus oídos a un corazón luminoso, que camina en la luz, que vive como hijo de Dios, en amor mutuo, en ayuda. Viviendo así, imitando a nuestro Señor Jesucristo, podremos tener la confianza, la seguridad de que nuestras oraciones, cuando clamemos a nuestro Dios Padre, nos va a escuchar. Porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ama. Eso es lo que nos quiere enseñar y mostrar esta hermosa carta, primera de Juan, en sus capítulos que vimos ya hoy, 2 y 3, y en nuestra próxima plática podremos ver nuestros capítulos 4 y 5 de la primera carta de Juan, con lo que estaremos terminando esta carta. Muchas gracias, esperando poder contar con el honor de su audiencia. Espero vernos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias. Hazme un instrumento
Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe